los encuentros con Él para que nosotros seamos transformados, seamos cambiados. Dios en Cristo nos proveyó salvación y vida eterna a aquellos a los cuales Dios les plació rescatarlos. Él nos seduce, nos atrae, nos lleva a la cruz de Cristo para que nos arrepintamos de nuestros pecados, aceptemos a Cristo y creamos en Él. Y eso nos abre las puertas de la vida eterna. Pero una vez salvos en Cristo, comenzamos un camino de transformación para parecernos más a Cristo. Esa es nuestra meta. Mientras estemos vivos, parecernos más a Cristo. Y cuando llegamos a Cristo, al andar en el camino del Evangelio, nos damos cuenta de que nuestra antigua naturaleza no ha muerto, sino que tenemos todos los días que lidiar con ella. Esto, o solamente a mí me pasa, porque Pablo da testimonio de que quería hacer una cosa y terminaba haciendo otra. Y yo creo que usted y yo tenemos cara de sospechosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Pablo dice, termina concluyendo, veo que hay una ley en mí que me lleva cautivo al pecado. Y en esos encuentros que Dios propicia, que es lo que la Biblia llama los montes, es cuando Dios permite situaciones, circunstancias, está buscando que nuestro carácter sea transformado. Está buscando que el proceso de santificación que requiere todo cristiano mientras esté en la vida, se lleve a cabo. Está buscando que nos dejemos moldear por el Espíritu Santo. Y vimos que para formar ese carácter, lo primero que necesitamos es seguir principios. ¿Se acuerdan? Fijar prioridades y tener un propósito. Y estamos en la segunda parte, cómo yo debo formar mi carácter para parecerme más a Cristo. Allá por favor, ayúdame con ese, si mal no estoy, es Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28. Que dice que hay unos límites preestablecidos. En la versión Reina Valera dice linderos antiguos. Que hay unos límites fijados en los mandamientos. Fíjese usted que comienza diciendo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo el Señor tu Dios. Es un mandato espiritual. Los primeros son instrucciones. Y los últimos, que son más que los primeros de los mandamientos, son prohibiciones. Y a nosotros no nos gusta que nos prohíban nada. ¿Sí se ha dado cuenta usted que a nosotros nos pasa lo mismo que a Pablo? Cuando Pablo dice, yo conocí el pecado a causa, ¿alguien se acuerda a causa de qué Pablo conoció el pecado? A causa de la ley. ¿Por qué Pablo dice esto? Usted dígale al niño que esto no se toca. Automáticamente, ¿qué va a hacer el niño? Va a venir a tocarlo. Porque la ley nos incita a hacerlo, sacamos esa inclinación a hacer lo contrario. Nuestro corazón que necesita que en toda persona hay una inclinación al mal. Por eso todo hombre de toda raza, de toda nación necesita arrepentirse. Una vez arrepentidos y ganados para el reino de los cielos por el sacrificio de Cristo, necesitamos lidiar con esa inclinación al mal que de continuo nos lleva a errar. ¿Me llevan la idea? Entonces, uno puede decir, Dios es malo al ponerme límites, porque cuando uno está pequeño, por ejemplo, en casa, uno dice, mi mamá no me quiere porque no quiere que yo me case con Filomeno. Ella no quiere que yo sea feliz. ¿Has escuchado esto? Es que su mamá ya vivió los últimos 40 años aguantándose un Filomeno en la casa. Y no quiere que usted pase por ese camino. Y entonces a nosotros nos mueve el límite.
Como el niño que se toma de la baranda de la cuna y quiere ¿qué? Quitarla, destruirla, pero la baranda de la cuna tiene una función. Si la cuna no tiene baranda, ¿qué pasa? Se cae. ¿Eso convierte a la mamá en mala cuando le coloca una baranda a la cuna? No, pero ¿cuál es la mente del niño? Que mi mamá no me quiere porque me puso un límite. Cuando crecemos, ¿y sabe cómo entiende el niño de que la baranda es buena? Cuando tiene los chichones. Cuando le salen los chichones. Cuando crecemos, que tenemos muchos chichones, nos damos cuenta de que la baranda era buena y decimos, gracias a Dios porque mi mamá no me quitó la baranda. Así mismo la palabra de Dios coloca límites. Cuando aquí dice límites antiguos, son límites prefijados. Hay una instrucción a cumplir, pero hay unos límites a respetar. Cuando yo respeto esos límites, voy a tener bendición. Eso es lo que vamos a ver hoy. Voy a poder gozar de la bendición. Voy a poder agradar a Dios. Voy a poder vivir en una vida plena, en una vida abundante. Vamos a la carga. Miren, hermanos. Miren esto. El hijo pródigo es una historia. El hijo pródigo lo estudiamos un año, ¿cierto? Es una historia donde él, por la desobediencia, deja la casa de bendición, la casa del pan, la casa del amor, la casa de la comunión, y se va por camino de dolor y termina en angustias. Todas estas cosas se podían haber evitado. ¿Sí las podía haber evitado el hijo pródigo? Sí. En algún momento el hijo pródigo rechazó la baranda. En algún momento transgredió la ley. En algún momento superó los límites. Cuando le dice, había un límite, ejemplo, dame mi parte de la herencia. ¿Sabe usted que la Biblia dice que mientras el testador viva, no hay herencia? O sea que mientras sus padres vivan, usted no puede gozar de la herencia. Y ese límite está establecido en la Biblia. ¿Ese límite lo pasó el hijo pródigo? Sí. La autoridad para aquel entonces en el Medio Oriente era el padre. Es más, mire, un hijo no podía casarse sin consentimiento del padre. Por eso, cuando alguien se iba a casar, le decían, ¿cuándo te casarías con mi hija? Él dice, solamente mi padre en su potestad lo sabe. ¿Cuándo el novio se podía casar con la hija? Él decía, solamente mi padre en su potestad lo sabe. O sea, ni siquiera para casarse. Él transgredió el límite de la autoridad de su casa al irse sin rumbo. Sí. Mi hermano, esto es muy delicado. La honra a los padres tiene que ver con sometimiento. Tiene que ver con someterse, porque una cosa es obedecer y otra cosa es someterse. La palabra someterse viene de doblar el cerviz, de agachar la... Es que yo pienso, es que yo creo, en mi caso, que es que yo soy como un troglodita mal educado, le digo, es que no estoy, hijo, no lo tengo para que piense, lo tengo para que obedezca. Es que, pero eso soy yo que estoy todavía, soy agaganote y quiero que el Señor me cambie. Porque es que una cosa es la obediencia por inercia, cuando usted va obedeciendo, porque si no trabaja no le pagan el salario, porque si el Espíritu Santo lo va llevando. Y otra cosa es la obediencia de sometimiento. Hay una obediencia de sometimiento y una de esas son los hijos a los padres. Ni se va a cambiar cada rato de novio, de novia, de matrimonio, de muchas circunstancias, porque simplemente va a aceptar las condiciones, porque es una obediencia total. Como a Dios hay una obediencia total. Un cristiano que no es capaz
Aquí se puede caer lo que sea y usted con los ojos cerrados y las manos levantadas es susceptible de que le pase lo que sea. Esto significa obediencia total. Me rindo, Señor, me rindo. La mejor forma de rendirse a Dios es adorando. Y la adoración es una actitud del corazón, una acción del cuerpo. Las dos van de la mano, pero yo no puedo estar adorando así, ¡ay, Señor! No, yo en espíritu estoy adorando, no. Es una actitud del corazón y es una acción del cuerpo. Cuando usted está diciendo, aleluya, gloria a Dios, Señor, yo te alabo, te exalto, está movilizando toda su integridad, todo su cuerpo a la adoración con el Señor. Eso es rendimiento, eso es obediencia total. Mis hermanos, las disciplinas primarias del cristiano. ¿Alguien se acuerda cuáles son las disciplinas primarias del cristiano? Orar, ¿se acuerdan? Arrepentirse, leer la Biblia, adorar. ¿Quién amaneció y dijo, uy, tan chévere que hoy voy a ir a cantarle al Señor? Mire, usted tenía la intención, pero después del almuerzo, después de comerse y dijo, uy, está como con ganas de llover, que le duele por aquí, le duele por allá, yo de todo modo voy el domingo, yo lo veo por internet. ¿Y por qué llegó usted aquí a este lugar? Porque usted cogió esta humanidad y la trajo. ¿Sabe quién le ganó a quién? El espíritu le ganó a la carne. Porque créame que muchos de ustedes estuvieron tentados, discúlpenme, no es el término a quedarse, pero hoy fueron vencidos a sí mismos de coger la integridad suya, someterla y llevarla. Así mismo es en la tentación. Así mismo son los pensamientos, la ira, el dolor, la angustia. Ellos me quieren reducir, llevarme cautivo. ¿Y qué hago yo? Yo los someto a lo que dice la palabra. Por eso la Biblia dice, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios en Cristo Jesús. Llevarlo cautivo es obedecer su palabra, aunque yo piense lo contrario, yo obedezco su palabra. Establecer límites, aún en mis pensamientos. Para los hebreos era más fácil obedecer porque no había esa palabra como nosotros la entendemos que obedecer. Obedézcame, y nosotros entendemos que la obediencia es algo progresivo. Para ellos la palabra Shema, cuando Dios le dice Shema Adonai Israel, es que obedézcale. Escuchar y obedecer en el idioma original de la Biblia del Antiguo Testamento es lo mismo. El Señor habla, usted obedece. El Señor colocó unos límites, usted obedece. Para los hebreos no hay la posibilidad de no obedecer. Hay la posibilidad, hay solamente la opción. Todas son la opción de obedecer. No hay una obediencia progresiva ni relativa. Miren, hermanos, en Romanos 6, del 15 al 16, por favor, vamos al texto. Tenemos el texto, lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? ¿Estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien, somos esclavos? Ayúdenme. Como esclavos para sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Mires, aquí dos personajes, el esclavo y aquel al cual se le sujeta el esclavo y el jefe, el esclavo y su señor. ¿Sí me hago entender? El esclavo y su señor. Cuando yo obedezco, cuando yo me sujeto, obedezco a alguien, lo estoy reconociendo. Ayúdenme. Está el esclavo y el señor. Cuando yo obedezco a alguien, lo estoy reconociendo como mi señor. Mi señor. Tengo que obedecer la instrucción y tengo que respetar el límite. Hay dos cosas. Instrucción, cómo debemos hacer las cosas. Segundo, el límite.
Y las dos hay que observarlos. Estoy en Cristo, soy salvo, pero hay una instrucción cómo debe ser, hacer y funcionar mi familia. Soy salvo, estoy en Cristo, pero hay una instrucción cómo debo llevar adelante mis finanzas. Soy salvo, sí, pero hay una instrucción aún cómo debo pensar. Si hay algo noble, afable, en eso debo pensar. Siendo salvo, Dios, hay una instrucción para yo saber cómo hablar. Por ejemplo, dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación de los oyentes. Usted que estudió derecho, ¿sí ve una instrucción, una norma ahí? Y el juez puede llegar a decirme, vamos a medirlo con esta norma. ¿Cumplió la instrucción? No la cumplí porque es que él se ganó que yo le dijera palabrotas. La instrucción no tiene excepción. Tenías que cumplir la instrucción. Pero así como hay una motivación a ser instruidos, hay una motivación a ser cohibidos, a no sobrepasar los límites. Porque si yo no obedezco a Dios, estoy obedeciendo a otro Señor. ¿Cómo así, pastor? Entonces, ¿a qué estoy obedeciendo? En el libro de Romanos dice que ellos se levantaron dioses de donde no los habían. Unos adoraban la naturaleza, otros se sometían a las filosofías humanas. Es más, yo puedo cambiar la deidad de Dios, la soberanía absoluta de Dios, limitado corazón. Cuando yo atiendo más lo que mi necio corazón dice, yo me estoy colocando en el lugar de Dios. Mis hermanos, cuando nos despertamos frente a lo que el texto dice, que somos una raza caída, que necesitamos ser restaurados, necesitamos el trato del Espíritu Santo, porque esta es nuestra realidad, que necesitamos que Dios constantemente lidie con la humanidad. Nos damos cuenta de que no podemos estar a cargo ni siquiera de nosotros mismos. Si yo me descuido o usted se descuida, va a terminar en problemas. Ahora imagínense, Dios nos dejó a cargo de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, y nos confía ministerio. Ya no tiene usted una responsabilidad, ya tiene dos. Le confía finanzas, le confía chinitos, le confía predicar el Evangelio. Y todo esto requiere una obediencia del Señor. Porque aquello o aquel al que yo obedezco, ese es mi Señor. Voy un poquito más allá. Porque aquí tengo una nota que dice, ser dueño de ti mismo es la autopista al pecado. Y usted sabe que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es muerte. Pero mis hermanos, la obediencia tiene dos sentidos. Seguir una instrucción y respetar los que le dije, los límites. Yo puedo sentir que Dios me quiere tener expreso, porque cuando usted ve en la Biblia las instrucciones, por ejemplo, usted lee el libro de Levíticos 19 le dice, no te hagas señal sobre tu cuerpo, ni por vivo, ni por muerto, ni por nada. O sea, yo no puedo colocarme aquí, Odile, te quiero mucho. Ni por vivo, ni por muerto, ni por nada. Forever. No debería. Y usted dice, pero esta carnita y estos huesitos son míos. No. Usted es el habitante de esa casa alquilada. Pastor, entonces si alguien está tratado de la iglesia va para el infierno. No, ese no es el sentido del texto. Es más, a los sacerdotes Dios le dice, mire, aún su ropa interior tiene que ser diseñada de esta manera, para que cuando usted vaya subiendo las escaleras, porque es que Dios nos dice por qué, cuando usted vaya subiendo las escaleras, le dice al sacerdote, no se le vea la desnudez y no sea deshonrado mi nombre. ¿Qué tiene que ver los interiores con la ropa interior, con la grandeza de nuestro Dios? Que si usted como cristiano se comporta mal,
Van a decir, todos los evangélicos, esos son dragones, ladrones, mentirosos, de todo. Y entonces ya no va a ser usted, sino va a ser el nombre del Señor vituperado. Entonces, si miran la desnudez del sacerdote, estaban vituperando la grandeza de Dios, porque la honra del sacerdote no es su propia honra, sino la honra de aquel al que sirve. ¿Me hago entender? Cuando alguien lo honra a usted, yo conocí a este hermano, esta persona cuando antes estaba en el mundo se tomaba hasta los cunchos, mejor dicho, de lo que fuera. Y ahora es un señor apuesto, respetuoso, bien conducido. Esa honra no es suya. Están diciendo de mí, el evangelio cambia, transforma. Pero también a la inversa, cuando nosotros deshonramos, vamos a llevar la paga. Pero para que la grandeza del Señor no sea vituperada entre los que no conocen. Dios le dice, siga la instrucción, respete el límite. Pero ¿cuál es el sentido? Porque yo me puedo sentir aquí ahogado. Y el principio es que Dios busca lo mejor para nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios le dice a las mujeres, a los hombres que están solteros, que están pidiéndole bendición al Señor, Señor, acuérdate de esta princesa, de este príncipe, mándame un princeso. Están pidiéndole al Señor porque buena cosa es vivir en matrimonio, dice la Biblia. Le dice, mire, sí lo puedes hacer, pero no lo hagas en yugo desigual. Y usted ve la lista de opciones de la iglesia y ve la lista de opciones que no están en la iglesia. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí me va a entender? Como que el Señor, yo me inclino a seguir. El Señor dice, mire, hay un principio. Búsquese uno de su propio género, que sea ovejita del Señor. Porque, y hace una comparación, dice, porque usted se va a volver un burro con un buey. ¿Qué es lo que la Biblia llama como? Yugo desigual. ¿Qué es un yugo desigual? Cuando estaban arando, le ponían un yugo que en sí mismo el matrimonio es un yugo. Pablo dice que no lo puede llevar, no lo tome. Y un yugo, y el burrito que es pequeñito, y el buey que es grandotote, termina el uno ahorcando al otro, el burro se muere ahorcado, y el buey se le pega el cuello. ¿Cuántos sufren en el yugo desigual? Los dos. ¿Cuál es el sentido del mandamiento? Que no se muera ahorcado y que no se le lacere el cuello. ¿Es malo Dios? ¿Es malo Dios al decir que no deberías hacerlo? No es malo. ¿Qué está buscando? Que sea para nuestro bien. O sea que en última instancia obedecer es para mi bien. Porque más allá de mi dolor, de las consecuencias de mis acciones, Dios sigue siendo Dios. Pero yo sí voy a ser gastado en el desierto. Mire esto, a mí me llama la atención esto del libro de Hechos y Números. El pueblo de Israel, hay un punto de inflexión donde el pueblo dice a Moisés, se cansaron casi 39, 38 años resistir. Muéstranos la instrucción de Dios, muéstranos los estatutos de Dios y seguiremos en ellos. 39 años para decir, yo necesito una instrucción, porque estoy dando vueltas en mi desierto. Automáticamente ellos hacen eso. En el siguiente capítulo de la narración, Dios los encamina a la tierra prometida. ¿Qué faltaba en el corazón de ellos? Una instrucción para obedecer. Una instrucción. Y eso nos va a llevar a nuestra bendición. Los límites son para nuestra bendición. Mis hermanos, en Juan 14:15, vamos al texto, Juan 14:15, dice así, ¿en qué versión la tienes? ¿En la DHH
por favor. Yo la voy a leer la versión Reina Valera, dice así: si me aman, guarden mis mandamientos. Aquí está más personalizado. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Mis hermanos, el amor es una construcción. Es una construcción. El único amor que es para siempre es el amor de Dios, que es desde la eternidad hasta la eternidad. El amor es una construcción. Yo no puedo amar a Dios más de lo que Él me ama a mí. Yo respondo al amor de Dios. El amor de, cuando digo el amor del matrimonio es una construcción entre dos. Si usted lo ama y usted lo que recibe son desplantes, su amor no está siendo construido. Discúlpeme el término, es una traga maluca. Si su amor no es correspondido, no es amor. Porque el amor es una construcción. Dios es la fuente de amor y yo respondo a su amor. Él en mí construye un amor que le ame, un corazón que le ame, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, de la naturaleza de Dios, Él da a mi corazón para que yo pueda amarle. Si alguien no responde a sus gestos de amor, no están construyendo amor. ¿Sí me hago entender? Porque el amor es una construcción. Yo día a día tengo que responder al amor de Dios. ¿Y cómo respondo al amor de Dios? ¿Cuál es la evidencia de que yo amo a Dios hoy más que ayer? Obedezco. Obedezco. ¿Sí se han dado cuenta que la Biblia dice que para los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará? Y por allá en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, a una le dice: ¿qué tengo contra ti? Que has dejado tu primer amor. Pero es una iglesia carismática, una iglesia que tenía señales, una iglesia que conocía la palabra. Y entonces uno dice: ¿de qué amor está hablando? Porque la medida en que yo puedo determinar si amo o no a Dios es en que tengo capacidad de obedecer. Mis hermanos, cuando usted tiene 3 reglas y las obedece todas, va a ganar. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios, y no solamente el texto, sino la intención de esto, que esto es otra cosa, porque hay intenciones detrás del texto. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, absténgase de no comer animal ahogado, usted dice, usted come algo que tenga sangre y usted no se mueve. Ni llega un rayo y lo parte en 2. Pero cuando usted dice, ¿cuál es la intención del texto? Una vez usted tiene la intención del texto, no se puede hacer, ay, yo no entiendo. Cuando tenía 3 mandamientos, era perfecto si obedecía 3. Pero si ahora tiene 40 mandamientos entendidos y obedece 3, mi hermano, alguien recién llegado al Evangelio puede decir, ay, yo voy a culto. ¿Por qué? Porque no quiero, no me siento bien, no estoy de ánimo, las nubes, te echa la culpa al clima, las nubes, al que sea. Pero cuando usted entiende que es necesario seguir el modelo de la iglesia primitiva, que cada primer día de la semana se reunían para ser instruidos en la palabra, ya no es inocente. Mire, que los de afuera maltraten a la esposa, pues usted no le puede pedir manzanas a un árbol de limón. Que los hijos que no conocen a Dios maltraten a los padres o no los honren, usted no le puede pedir manzanas a un árbol de limón, ¿cierto? Porque la Biblia dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Sí me hago entender? Y su corazón está podrido, no puede dar frutos buenos. Pero cuando usted ya es instruido, le dicen, oye, usted es hijo, necesita honrar. Usted es esposo, necesita amarla como Cristo amó a la iglesia. Usted es oveja del rebaño, usted necesita congregarse y cumplir unas disciplinas.
ya es consciente, ¿me hago entender? Ya tiene el mandamiento. Ahora viene el termómetro del amor. ¿Cuánto puedo obedecer? Esa es la magnitud en que yo amo a Dios. Porque yo puedo decir, no es que yo amo a Dios porque yo adoro y yo canto. No. No es por eso. Porque yo doy una ofrenda, yo ayudo a los pobres, yo, mejor dicho, no. Porque estás haciendo lo segundo, pero no estás haciendo lo fundamental, lo primero. A veces no hay que obedecer mucho, hay que obedecer la instrucción que Dios me dio a mí. Punto. Mis hermanos, yo estoy todavía pensando en algo que pasó el viernes a los que vinieron a la oración. Yo sé que ustedes lo han pensado. Con mi esposa una vez, nosotros comenzamos la congregación en una cuestión así, un salón pequeñito, donde nadie podía llegar allá porque eso era así, para llegar allá. Entonces, para que llegara una persona no era muy difícil. Y una vez llegó una mujer, no sé si se acuerda, que se montó en Barranquilla, cogió el primer bus que salía para cualquier lado, iba para Cúcuta, y dijo que había tenido un problema y que se quería matar. Iba a Cúcuta sin boleto de regreso. Y llegó nosotros cantando, Señor, pero ¿por qué hicimos este culto sin hoy no iba a venir a nadie, no invitamos a nadie para que la gente llegue aquí en esta calle y esto es oscuro? Bueno, y por allá casi en el primer piso un edificio. Y nosotros hicimos todo eso en obediencia para que llegara una sola alma que se quería matar esa vez, que necesitaba un abrazo y una palabra, y su vida siguió. Y el Señor le ministró. Simplemente esa obediencia, casi que a veces, discúlpenme el término, se vuelve irracional, pero yo simplemente voy a obedecer. El viernes sucedió algo así. Nosotros no estábamos haciendo oración. La probabilidad de que ustedes consiguieran una persona que necesitaba oración en un camino desértico como este es de 1 en 100,000. Digo, mire Señor, yo no soy el más obediente, pero el Señor una madrugada me dijo, comiencen a orar en el altar. Señor, ¿está seguro? Comiencen, sí, lo voy a hacer contra mi carnalidad. Si por un solo alma que necesita una oración, nuestra obediencia es suficiente, Dios sea glorificado por eso. ¿Sí me hago entender? Yo quedé, Señor, yo tan torpe que soy para obedecer a veces. Porque si yo soy como el que puso el mechón, ¿se acuerdan? Una prueba, si el mechón no se moja, ahora si el mechón se moja, y Dios hablándonos y nosotros, ¿será que me conviene obedecer? ¿Usted quiere amar a Dios? Obedezca. Obedezca, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, yo no estoy aquí en Pamplona con una flor en un florero ahí, suspendido. Algo tengo que tener por hacer en Pamplona. Por algo el Señor me tiene vivo. Por algo Dios me permitió entender la Escritura, llegar a sus caminos. Mire, un día que usted no trabaje para el Señor donde está es un día perdido. Un día que usted no le diga al Señor qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el motivo por el cual estoy viviendo? ¿Por qué me tienes todavía con vida? ¿Por qué en esta ciudad? ¿Por qué con estos vecinos? Es un día perdido, o sea, no estoy dispuesto a obedecer. Señor, yo te quiero amar más. Amar más es obedecer más. En la obediencia a la instrucción de los límites es un acto de amor, porque si me aman, guardan mis mandamientos. En Efesios 2:3, Pablo diciéndole a los efesios, dice así, entre los de la carne, haciendo la carne y de los pensamientos, Lo mismo si los demás. es lo que nos hace hijos de amor, hijos que responden al amor de Dios. Y no que son no hijos en las manos de un Dios airado, porque es que mire, a nosotros nos dijeron, Dios aborrece el pecado, pero
ama al pecador. Digo, hermanos, sin Dios estamos muertos en delitos y pecados. Y Pablo dice, y nos hemos constituido enemigos de Dios. O sea, no hemos respondido al amor de Dios. Nos constituimos nosotros mismos adversarios, enemigos de Dios. Y somos hijos de ira. O sea, la manifestación de la creación, de la deidad de Dios, de su eterno poder, de toda la existencia, está contra aquellos que hacen el mal. Pero cuando nosotros respondemos al amor de Dios con obediencia, comenzamos a ser hijos amados en Él. Ya no hijos de ira, ya no sometidos a la voluntad de la carne y experimentando las consecuencias de la carne, sino que hemos respondido al amor de Dios. Voy un poquito más allá, en Romanos 12:1, por favor, ayúdenme. Sí. Así que dejamos su pueblo por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que probéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios que tiene instrucciones, que tiene límites. Necesitamos someternos. Primero que todo, el cuerpo. Ojo, el cuerpo es la parte más externa de nuestra existencia. Nadie puede someter el cuerpo a sí mismo si no somete primero sus pensamientos. Y la Biblia dice, mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo entendemos a Dios? Dios es un Dios de amor al cual tenemos que responder en obediencia. No hay mejor adoración que obedecer a Dios. Someternos a Dios es el mayor acto de adoración. Por eso aquí dice que someter nuestro cuerpo es nuestro culto racional. La palabra culto viene del mayor sacrificio que el hombre puede ofrecer a Dios. Esa es la palabra culto. Tiene que ver con adoración. O sea que cuando yo obedezco a Dios, le estoy adorando. Siempre nuestro corazón está en la balanza. ¿Qué hago, Señor? ¿Respondo como me han respondido? Si este se comporta mal, yo me comporto mal. ¿O decido seguir el plan de Cristo? ¿Cómo lo haría Cristo? Mi corazón siempre va a estar en la balanza. Si yo lo hago a mi manera, estoy respondiendo como hijo de ira. Pero si yo lo hago a la manera de Cristo, estoy respondiendo en adoración a Dios. Y muchas veces usted va a tener que hacer esto. Decir, Señor, ¿qué hago? Si yo voy y le pido perdón a mi hermana, si yo le digo al vecino, por la Biblia dice, cuando venga tu enemigo, y tenga sed, dale de beber. Y si tiene hambre, dale de comer. Mi corazón, ¿qué me dice cuando viene mi enemigo? No, que la lleve porque se portó mal conmigo. Entonces yo tengo las dos posiciones, o solamente a mí me pasa. Tengo las dos posiciones. Si yo me voy para el lado mío, no reconozco ni el señorío de Dios, porque al que obedezco es mi Señor. No reconozco ni el señorío de Dios, ni estoy mostrando amor por Dios, porque no se trata de mi enemigo. Si obedezco sus mandatos, tiene que ver con amor a Dios. Ni estoy adorando a Dios, porque aquí dice que es mi culto, someterme es mi culto racional. Someterme a Dios es un culto, es rendir adoración. Pero si lo hago a la manera de Cristo, lo reconozco como mi Señor, le manifiesto amor y le estoy adorando. ¿Sí me hago entender? Lo reconozco como Señor, le manifiesto mi amor a Dios y estoy adorando. Eso trae la obediencia. Estoy adorando a Dios. Por eso cuando usted hace las cosas como las debe hacer, está adorando a Dios.
Mis hermanos, es mejor hacer que decir. Es mejor hacer lo poco que sepas que saber mucho. Porque el que más sabe, más se le va a demandar. Entre más cosas sepa de la palabra de Dios, más cosas va a tener que cumplir. Entre más te confíen, más vas a tener que ser administrador. Si usted no tiene sino 3 pesos, tiene que responder por 3 pesos. Esto, en gran manera, nos lleva a tener mayor compromiso. Yo tengo un profesor que le hicieron un trasplante, una cuestión, cirugía de corazón abierto, un amigo. Y un día fui a visitarlo y dijo, mire, el jardinero de donde él vivía, que ahora los jardines donde hay muchos apartamentos, del conjunto, dijo, le hicieron la misma operación mía y él se sanó, en cambio yo no, lo han operado 2 veces. Digo, pero eso no es importante, mire que este medicamento tiene 1.000.000 de moléculas. Digo, y eso como que puede ser malo, y me dijeron que me la tomara a las 6 de la mañana todos los días. Pero eso es terrible, porque si es una mínima cantidad, ¿cómo será invasivo para el cuerpo? Entonces me la estoy tomando cada 2 días. Y bueno, saliendo le pregunté al jardinero, ¿usted cómo hace con el medicamento que me mandaron? Dijo, no, yo todos los días me la tomo a las 6. Uno conocía mucho, pero el otro no sabía ni de qué estaba hecho el medicamento. Se tomaba eso como un pollo comiendo maíz y listo. Obedecía. Yo le digo, Señor, permíteme obedecer lo poquito que conozco de la Escritura. No sea que conozca mucho y no lo pueda obedecer. Lo poco que conozco, permíteme obedecerlo y lidiar con este corazón que se quiere salir de los límites constantemente. Voy a la carga, más adelante. En Primera de Juan 2:3, la obediencia es un acto de amor, es un acto de adoración. Vamos a Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Mis hermanos, ¿en qué sé yo que de verdad estoy creciendo y conociendo más a Dios? Así como en la obediencia sé que si estoy amando, si estoy adorando, en la obediencia sé si le conozco. Abraham tiene 2 características en la Biblia. En Hebreos 11 está en el hall de la fama de los héroes de la fe. Pero en Romanos y también en Hebreos dice que le obedeció, le creyó a Dios. Dios le dijo a una mujer que iba a tener un bebé, ellos le creyeron. Abraham le dijo, salga de su tierra, de su parentela y váyase a la tierra que te mostraré. Y él le creyó. Es que si usted no tiene un destino, a veces es difícil creer. Sí, porque nosotros queremos vivir asegurados de todo. Y se nos dificulta creer a veces. Pero ese creer tiene que ver con pasitos pequeños de obediencia. Abraham era muy bueno en obedecer. Tanto que Dios le dijo a una mujer, le voy a dar un bebé, y le dio un bebé. 2 capítulos después le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham no cuestionó, obedeció. Y comienza y lleva allá. Cuando iba a sacrificar a Isaac, Dios le dijo, ya conozco qué hay en tu corazón, conozco que me temes. Pero ese conozco que me temes, ¿usted cree que Dios no sabía que Abraham le temía? Entonces, ¿por qué le dice conozco que me temes? Esa palabra conozco para nosotros, en el original es caer en cuenta, darse cuenta de, fijarse de. Es que yo entienda si le temo o no le temo al Señor.
El que tenía que ver si le temía al Señor o no, era Abraham. ¿En qué conozco que le temo? En que le puedo obedecer. Hay veces que uno reacciona de ciertas maneras y en esas ciertas maneras uno dice, Señor, gracias porque a pesar de mi humanidad, ya no respondo como antes. Ya me he dado cuenta que te conozco más. Porque aunque yo no quiero obedecer, ya en piloto automático estoy comenzando a obedecer. El día que usted dice, bueno, el domingo toca ir a culto sin cuestionar, usted está conociendo más a Dios. El día que usted va y llama a su esposa y ella está así, con todos los superpoderes montados y con justa causa, y usted le dice, hombre, perdóneme. En lugar de ponerse los superpoderes usted también y volver a casa a un ring, usted dice, oye, estoy conociendo más a Dios. Sí estoy entendiendo de qué se trata esto. El día que le digo, Señor, no sé qué hacer, pero voy a obedecer, usted está conociendo más a Dios. La obediencia es proporcional al conocimiento que yo tengo de Dios. Lo que más le cuesta a un cristiano en crecer es la soberanía de Dios. Y le sigue, Señor, no lo entiendo, pero tú eres Dios. Soberanía. ¿Cómo sé que estoy conociendo a Dios? Cuando soy capaz de obedecerle, aunque las cosas estén terribles. Estoy conociendo más. Más obediencia, mayor conocimiento. Porque yo puedo tener una capa externa del Evangelio, de formas y figuras y aplausos y Dios te bendiga y identificarme con aquí, pertenezco a la iglesia tal. Pero puede que no conozca a Dios, o si lo conozco de manera superficial. ¿En qué sé que conozco a Dios? En que puedo obedecerle. Cuando lo conozco, obedezco para adorar, obedezco, la obediencia es adoración, es amor. Voy un poquito más allá. Romanos 5:19, con esto termino. Romanos 5:19. Porque así, ayúdenme. Como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así que, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. mis hermanos, esto habla de algo, no hay tiempo para profundizar en eso, pero las implicaciones de la obediencia son bárbaras.